Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado al disco duro. Acompáñenme. ¿Qué son los discos duros? Los discos duros constituyen el medio de almacenamiento más importante de la computadora. Normalmente se les dice hard disk drive. Permiten almacenar y recuperar gran cantidad de información. Forman parte de la memoria secundaria del ordenador, llamada así en oposición a la memoria principal, la memoria RAM. Esta memoria ofrece gran cantidad de almacenamiento, no es volátil, y su contenido no se borra al apagar el equipo de cómputo, y el acceso es más lento comparado con la RAM. Las unidades de disco duro fueron introducidas en el año 1956 por IBM. En ese momento estaban siendo utilizadas con mainframes de propósito general y minicomputadoras. Al igual que otros dispositivos electrónicos, estos han sufrido numerosos avances tecnológicos a lo largo de los años, en términos de capacidad, tamaño, forma, estructura interna, rendimiento, interfaz y modos de almacenamiento de datos. Veamos las partes del disco duro. Los motores. En su interior tiene dos motores, uno encargado de girar el disco y otro encargado del movimiento de las cabezas. El motor encargado del movimiento de las cabezas es el que se encuentra en la parte de abajo. También contiene un brazo mecánico para poder acceder a la información del disco. El conjunto de cabezas puede desplazarse linealmente desde el exterior hacia el interior de la pila mediante un brazo mecánico que los transporta. Las cabezas, heads, su función es la lectura y escritura de datos. Hay uno por cada superficie de datos, es decir, dos por cada plato. Los platos, donde se guarda la información, tiene dos caras o superficies magnéticas formada por millones de elementos capaces de ser magnetizados positiva y negativamente, guardando un bit de información, ya sea un 0 o un 1. ¿Cómo funcionan? El disco duro es en realidad una pila de discos, denominados platos, que guardan información magnéticamente. Los diferentes platos que integran el disco giran a una velocidad constante y no cesan mientras la computadora está encendida. Cada cara del plato tiene asignado uno de los cabezales de lectura y escritura. El proceso de lectura. Las acciones que ejecuta el disco duro en la operación de lectura son desplazar las cabezas de lectura y escritura hasta el lugar donde comienzan los datos, esperar a que el primer dato llegue hasta donde están los cabezales y leer el dato con el cabezal. Por su parte, el proceso de escritura es muy similar, pero es un poco más complejo, ya que entran en juego el microprocesador, las controladoras de discos, el BIOS, el sistema operativo, la memoria RAM y el mismo disco. ¿Cómo se organizan los datos? Para organizar los datos en el disco duro se utilizan tres parámetros que definen la estructura física del disco. Las cabezas o heads son cada uno de las caras o cabezas del disco. Se dividen en anillos concéntricos denominados pistas o tracks, que es donde se graban los datos. El cilindro, formados por todas las pistas accesibles en una posición de los cabezales. Se utiliza dicho término para referirse a la misma pista de todos los discos de la pila. Y 3, el sector de pista. Cada pista se encuentra dividida en tramos o arcos iguales que permiten la grabación de bloques de bytes, normalmente de 512 bytes. Cada uno de estos tramos se llama sector. Los sectores son las unidades mínimas de información que pueden leerse o escribirse en un disco duro. ¿Cuántos tipos de discos duros hay? Actualmente podemos agrupar los discos duros disponibles en cuatro tipos. El PATA o Parallel Advanced Technology Attachment, el Serial ATA o SATA, el Interfaz de Sistema de Computadora Pequeña SCSI y las unidades de estado sólido SSD. El PATA, el Parallel Advanced Technology Attachment. Estas unidades PATA fueron introducidas por Western Digital en el año 1986. Fueron los primeros tipos de unidades de disco duro y utilizaron el estándar de interfaz ATA paralelo para conectarse a la computadora. PATA proporcionaron una tecnología de interfaz de unidad común para conectar discos duros y otros dispositivos a las computadoras. La velocidad de transferencia de datos podía llegar a los 133 megabytes por segundo y permitía conectar un máximo de dos dispositivos en un canal de unidad. La mayoría de las placas base tenían una disposición de dos canales, por lo que podían conectarse internamente un total de cuatro dispositivos IDE. La interfaz ATA, PATA o PATA, originalmente era conocida como IDE, Integrated Drive Electronics. El puerto conector IDE de una placa base solía ser de color azul.
Hacía el uso de un cable de cinta de 40 hilos que transfería múltiples bits de datos simultáneamente en paralelo. Estas unidades almacenaban datos mediante el uso de magnetismo. Más tarde apareció el Serial ATA o SATA. El término Serial ATA significa Serial Advanced Technology Attachment. SATA era la interfaz que sustituyó al estándar anterior conocido como PATA. SATA llegó con mayores velocidades, mejor funcionamiento con varias unidades conectadas y la posibilidad de conectar al momento el disco duro o la unidad que sea sin tener que apagar el ordenador. Estas unidades pueden transferir datos más rápido que los tipos PATA mediante el uso de tecnología de señalización en serie. Los cables SATA son más delgados y más flexibles que los cables PATA. Cuentan con una conexión de datos de 7 pines con límite de cable de 1 metro. Los discos no comparten el ancho de banda, porque solo hay una unidad de disco permitida por cada chip controlador SATA en la placa base del equipo. Ellos consumen menos energía, solo requieren 250 mV a diferencia de 5 volts para PATA. La interfaz de sistemas de computadora pequeña SCSI. Estos son bastante similares a los discos duros IDE, pero utilizan la interfaz de sistema de computadora pequeña para conectarse al PC. Las unidades SCSI se pueden conectar interna o externamente. Los dispositivos que están conectados a un SCSI deben terminarse al final. ¿Qué es SCSI? Small Computer System Interface es una interfaz estándar para transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora. Desde su normalización en el año 1986, la SCSI fue de uso común en el Commodore Amiga y las líneas de servidores y computadoras personales Apple Macintosh y Sun Macrosystem. Apple lo comenzó a usar para sus máquinas de gama baja con el Macintosh Quadra 630 en el año de 1994. Tenemos varios tipos de interfaz SCSI. La más pequeña era de un tipo de conexión paralelo y empezó con 5 megabits por segundo. Fue incrementándose en la versión 2 a 10 megabits. Teníamos dos tipos, fast y wide, y ambos eran paralelos, ambos de 10 megabits por segundo. Después apareció el estándar 3.1 y teníamos tres distintas versiones, el Ultra, Ultra Wide y Ultra 2. Los tres eran paralelos e iban desde los 20 megabytes por segundo, 40 megabytes por segundo hasta los 80 megabytes por segundo. Después apareció el estándar 3.2 o Firewire de IEEE 1394 y era en serie. Después apareció el 3.3, el SSA, Serial Storage Architecture, y también era en serie. Y finalmente tenemos el 3.4, que es el FCAL, es de interfaz en serie y una velocidad de transmisión de 100 megabytes por segundo. Algunas ventajas es que son más rápidos, son muy fiables, buenos para operación 24/7, tienen una mejor escalabilidad y flexibilidad en los arreglos. Bien adaptado para almacenar y mover grandes cantidades de datos. Otra tecnología más reciente es la discos estados sólidos. Son lo último en la industria de las computadoras. Son totalmente diferentes de las otras unidades en que no contienen partes móviles. Tampoco almacenan datos utilizando magnetismo, en su lugar hacen uso de la tecnología de memoria flash, circuitos integrados o dispositivos semiconductores para almacenar datos de forma permanente, al menos hasta que se borren. Algunas ventajas de la tecnología de estados sólidos son acceso a datos más rápido, menos susceptible al shock, menores tiempos de acceso y latencia, y menos consumo de energía. Veamos los formatos en los que tenemos los discos duros. El formato 2.5 pulgadas contra 3.5 pulgadas. Los discos duros se presentan en formatos de 3.5 o de 2.5 pulgadas dependiendo del uso al que se vayan dirigidos. Los modelos de 3.5 van enfocados a sistemas de escritorio, mientras que los modelos de 2.5 pulgadas van enfocados a los portátiles, minis PCs y consolas de videojuegos. Sus diferencias están en la capacidad y la velocidad, ya que los discos duros de 3.5 pulgadas alcanzan las 7200 revoluciones por minuto y están disponibles en capacidades que van hasta de los 16 terabytes aproximadamente.
Por contra, los discos duros de 2.5 suelen verse limitados a solamente 5.400 revoluciones por minuto, aunque también hay modelos de 7.200 revoluciones por minuto. Su mayor limitación es el tamaño, ya que hay menos espacio para poner platos y es difícil ver que superen los 4 o 6 terabytes de capacidad. Sin embargo, existe el formato de 1.8 pulgadas. Introducido por Toshiba, los discos duros de 1.8 pulgadas suelen utilizar principalmente en dispositivos portátiles, tales como reproductores MP3, aunque también en algunos ordenadores portátiles. Y eso sería todo por el momento. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.